Anteriormente en este mismo canal. Venga, vamos, que tú puedes, al cielo con ella, venga arriba. ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza, que se me ha escapado! Pero otra vez yo recibiendo de Goku, pero otra niña. Tu padre y yo hemos decidido suicidarnos. Demos las gracias a nuestro líder por tan glorioso día. El mercado, amigo. You have stolen my dreams, my childhood. Tras esta selección exquisita de los dos anteriores vídeos, comenzamos sin más preámbulos la tercera clase. Líderes, jefes y directivos, tercera parte, por Rodolfo Ramos. Ahí está la portada, pero la verdad es que no se lo ha currado nada, ¿eh? Una de las preguntas que podemos hacernos es cómo el liderazgo y el género están unidos. No sé qué pensaréis vosotros, si pensaréis que los hombres tienen una forma de gobernar diferente de las mujeres. Claro que sí, guapi. O bueno, esto es lo que se preguntaron en varias investigaciones, ¿no? Si existe un liderazgo típicamente femenino o si las mujeres tienen un estilo más transaccional o más transformacional. Bueno, lo que tengo que deciros es que si pensáis que el liderazgo masculino es diferente del femenino es porque probablemente no conocéis a Margaret Thatcher y cómo ella consiguió vencer a los sindicatos de la época. Vamos a dedicar unos minutos a conocer un poco más a esta mujer y el tipo de liderazgo que ejerció. Margaret Thatcher ganó las elecciones generales del Reino Unido en mayo de 1979. Eso fue antes de los dinosaurios. Se convirtió así en la primera mujer que logró ser primera ministra en este país. Muy pronto se ganó el apodo de Dama de Hierro por su determinación, su fuerte carácter, su enorme intransigencia con las ideas que no coincidían con las suyas y por algunas cosas más que analizaremos ahora. Si hay que resumir su política o la idea principal sobre la que hizo girar su mandato, fue la de no intervención del Estado en la economía, o mejor dicho, en sacar todo lo que oliera a Estado de la economía, quitando cualquier límite que la sensatez pudiera ponerle a los mercados. Muchos consideraron ya entonces sus medidas económicas muy impopulares. Luego, por desgracia, hemos visto en España y en el resto del mundo el daño tan enorme que produjo este tipo de políticas liberales sin control y que llevó a la crisis que recordamos todos hace unos años. De hecho, estuvo a punto de perder sus segundas elecciones, dado que su popularidad era muy baja entonces, pero aparecieron los argentinos en su ayuda. Invadieron las Malvinas e iniciaron lo que lógicamente se conoce como la Guerra de las Malvinas. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esto le permitió volver a ganarse la confianza de buena parte de la ciudadanía. Ya sabéis que cuando un líder es impopular o tiene un problema bastante grande delante, no hay nada como un buen sentimiento patriótico para enardecer al pueblo, encontrar un enemigo al que echarle las culpas de todo lo que pasa y así de paso hacer olvidar a la gente el problema que existía. Sin duda, es la estrategia de Donald Trump y es una de las razones por las que, por ejemplo, nuestro gobierno ha usado en el tiempo de la pandemia un lenguaje completamente bélico. O también es un ejemplo de por qué los líderes independentistas apostaron por culpar a España de todos sus males sin hacer ninguna autocrítica de su gestión de gobierno ante la crisis econòmica que vivían entonces. Que si anem a Catalunya, els diners que Espanya ens roba. Así que cuando Margaret Thatcher se encontraba a punto de perder las elecciones, gracias a la acción bélica que ocurrió en las Malvinas, llegó su reelección como primera ministra en 1983. Ya desde mucho antes, a su segunda elección, Margaret Thatcher pensaba que los sindicatos tenían demasiado poder en su país, así que decidió quitarles todo el poder que pudo y para ello los atacó sin descanso. Entre otras medidas, por ejemplo, los líderes sindicales serían responsables de cualquier actuación de sus representados en las calles y cualquier acción ilegal o violenta era su responsabilidad. Así que si un sindicalista, por ejemplo, quemaba un coche en una acción sindical, no era la responsabilidad de este sindicalista, sino del propio sindicato. Margaret Thatcher se dedicó a cerrar las minas estatales, y la mayoría de sus ideas consistían en privatizar los servicios públicos. Así, por ejemplo, vendió British Telecom, British Airports, British Airways, troceó y vendió las empresas eléctricas estatales. La situación que se vivió entonces llevó a una gran crisis social en todo el país. Hubo multitud de disturbios y se desataron en las calles del país muchísimos enfrentamientos. Tenéis un buen ejemplo del clima de la época en decenas de películas, pero una muy entretenida que cuenta muy bien en segundo plano el tema de las huelgas de los mineros es Billy Elliot. Hubo muchísimas huelgas, pero una de las más importantes fue la huelga minera del Reino Unido en 1984 y que duró más de un año. Fue una huelga masiva de los mineros británicos y paralizó completamente el país, dado que entonces se dependía en gran medida de la industria del carbón. A los pocos años, además, hubo más manifestaciones en contra de la política de Margaret Thatcher cuando aprobó lo que se conoció como poll tax. Era un impuesto que obligaba a todos los ciudadanos a contribuir por igual,
sin tener en cuenta sus ingresos ni su situación económica. El fin de la huelga y la derrota minera ante Margaret Thatcher permitió a su gobierno consolidar y poner en práctica todo su programa conservador y neoliberal. La derrota final de los huelguistas supuso un debilitamiento significativo del movimiento sindical británico. Así que la pregunta oportuna ahora es, ¿el liderazgo que tuvo Margaret Thatcher se vio influido por el hecho de ser mujer? Aunque después de mi exposición podáis pensar que es muy fácil responder a esta pregunta, tengo que deciros que Margaret Thatcher creía que las mujeres eran superiores a los hombres y que ellas entienden mucho mejor el mundo. O al menos eso es lo que afirma el biógrafo oficial de esta mujer, y que explica cómo sobrevivió en un mundo de hombres como era la política británica y la política europea de entonces. Y una de las razones por las que le encantaba ser primera ministra es porque estaba rodeada de hombres menos capaces que ella, a los que además mandaba. Así que los resultados de la investigación que realizó Isabel Cuadrado acerca de la relación entre género y liderazgo es que no existe realmente unos resultados claros respecto a que pueda haber un estilo de liderazgo femenino, ¿no?, que esté centrado en la transformador respecto a uno masculino diferente, ¿no?, sino que realmente estas diferencias donde podemos encontrarlas no se deben tanto respecto al género, sino que las diferencias al final dependen entre una y otra persona más de la personalidad. Es decir, que si quieres saber si una persona va a tener un estilo de liderazgo, no depende tanto de que sea hombre o mujer, sino cuál es su visión del mundo y cuál es su personalidad. Hay mujeres despóticas, hay hombres despóticos, hay hombres que dejan hacer, hay mujeres que dejan hacer o que son más democráticas. Luego, al final, no depende tanto del género como de la personalidad de cada líder. Y ahora nos preguntamos, ¿cualquiera puede ser un líder? No sé si recordáis, pero antes de que Zinedine Zidane consiguiera ganar con el Real Madrid todas las copas de la Champions League y todo lo demás, las ligas, ¿verdad? Él era realmente el entrenador de Real Madrid B y se encontró de repente, por despido del anterior entrenador, llevando al Madrid y lo condujo probablemente a una de las épocas más gloriosas que ha tenido, ¿no? No soy del Real Madrid, no te puedo decir si ha sido la más gloriosa, pero realmente una de las grandes épocas del Real Madrid, ¿no? Y entonces, es el ser líder por casualidad, el estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, ¿no? Eso te puede llegar a ser líder. ¿De qué depende? De repente te hacen jefe o te nombran por la razón que sea delegado de una clase o de un grupo de amigos o de una empresa, ¿no? ¿Y de qué depende de que tengas éxito como líder o no? Bueno, hay un experimento que es importante que tenéis que conocer y es que se les pidió a un grupo de personas que lideraran a otro grupo y que para ello además se les pidió que lo hicieran de tres maneras: autoritario, democrático o permisivo. Esos son los tres estilos básicos de ser líder, ¿no? El autoritario es la persona que te dice todo lo que tienes que hacer, que permite poco debate acerca de sus normas, que maneja los castigos y los premios de una determinada forma, ¿verdad?, como muy concreta y cerrada. El democrático es la persona que escucha a sus subordinados, que les hace partícipes de las decisiones, que les escucha, que se preocupa por ellos. Y después está el permisivo, que es aquella persona que cuando tiene que liderar, pues deja un poco que las personas tomen sus propias decisiones y se autogestionen solas, confiando en que los empleados buscarán en todo momento lo mejor para la empresa. Pero antes de avanzar sobre el tema, me gustaría que vierais un experimento de 1939 donde se ve claramente las consecuencias de ejercer un tipo de liderazgo u otro sobre las personas. Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Empezaron organizando 3 grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar 3 estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía. Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada 6 semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los 3 tipos de liderazgo bajo 3 hombres distintos.
Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaron más duro, pero solo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable arraigo en Europa. Así que distintos tipos de liderazgo afectan de forma diferente al rendimiento. Pero lo increíble del experimento que os quiero contar es que cuando se les explicó a distintas personas cómo tenían que comportarse para mostrar un tipo de perfil u otro de liderazgo, es decir, se les decía tienes que comportarte así para ser un líder autocrático o de esta manera para ser un líder democrático, las personas cumplían con las pautas que se les decía y actuaban en consecuencia. Me gustaría que fuerais conscientes de lo importante que es lo que acabo de decir. Resulta que cualquier persona puede ser un líder si encuentra el grupo adecuado en el que ejercer su liderazgo. Es decir, si encuentra un tipo de personas a las cuales le complementa su forma de entender el liderazgo. Lo que podemos concluir es que ser líder es una conducta que se puede aprender. Si buscáis en internet escuela para ser líder o aprender para manejar grupos y convertirse en un buen manager de recursos, ¿no?, de una empresa o algo, se supone que se puede aprender, ¿no?, y que te lo venden en máster, en cursos de formación de más o menos duración, lo que quieras, y que parece que llegar a ser un líder efectivo se aprende. Yo soy el capitán. Capitán de mi pie. ¿Qué es lo que te enseñan? Si cuando te apuntas a estos cursos, ¿no?, que si uno quiere llegar a ser un buen líder, ¿qué se supone que tiene que aprender, ¿no? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es habilidades de dirección, ¿no? Dirigir a las personas significa entender, significa saber qué decir, cuándo, cómo. Guardia, ven acá. Gente que no tenga nada que hacer en el programa, sáquenmelos, por favor. Señor. Andan ahí nada más arruinando todos los shows. Después están las habilidades de autopresentación. No sé si conocéis, pero seguro que todos tenéis recuerdos de personas que cuando hablan contigo, ¿verdad?, de la manera de presentarse, tú ya te das cuenta enseguida si esa persona es tímida, retraída, si te puedes acercar más o si es una persona dominante, ¿no? Pues acerca de cómo uno se presenta a sí mismo, pues tiene mucho que decir, ¿no? Ahí el hacerlo de manera correcta se puede aprender. Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Yo soy Watson y todos en la vida. Como es mi primer video de YouTube, no sé cómo mirar a la cámara, me faltan muchas cosas. ¿No? Las habilidades de supervisar el trabajo, cómo hacerlo, cómo hacer el feedback, es decir, primero una cosa positiva, después lo que tienes que corregir y después otra cosa positiva, ¿no? También se aprende cómo dirigir los grupos, cómo negociar y cómo ser asertivo a la hora de hacer un feedback o de comunicar una decisión, ¿no? A que me cago en tu puta madre. Realmente ser líder significa ser el símbolo para una empresa, organización, una persona con capacidad de síntesis, de resumen, de concretar distintas opiniones en una sola, cada una distintos criterios, que es capaz de crear un clima de confianza, de seguridad y que preside las decisiones, es decir, que al final queda claro que es el líder quien toma la decisión. Todo esto serían cosas que se pueden aprender o que se intentan enseñar en los cursos de formación para ser un buen líder en una organización. Hay un estudio que ya tiene muchísimos años, de Ohio, en 1950, que en ese momento intentaron ver qué realmente tenían en común todas las actividades dentro de la consideración de lo que es un líder. Y al final, las personas cuando piensan que una persona es un buen líder, lo que piensan realmente que es un líder queda reducido a 4 dimensiones. Y son aquella persona que defiende a los miembros de su grupo. Esto es casi la mitad de la importancia de un líder. Un líder que no defiende a los miembros de su grupo no es un buen líder, no está considerado un buen líder por su grupo. Un buen líder, además, es aquella persona que conoce la organización de la que forma parte. Si tú formas parte de un partido político o de una organización colegial, por ejemplo, si no sabes cuáles son los órganos de los que consta, si no sabes quiénes son los que preside, quiénes son las personas importantes en cada grupo, cómo tratarlos, cómo manejar, con quién tienes que hablar, realmente sin conocimiento de la estructura no existe liderazgo. Otra cosa importante es que tienes que saber motivar a la gente para trabajar.
Se supone al final que tú lideras una organización, una institución, una empresa y tienes unos objetivos y tienes que conseguirlo. Tienes que conseguir que las personas trabajen para el fin para el que está diseñada o creada esa empresa. Y por último, el líder tiene que ser sensible, tiene que ser capaz de comprender los errores, los fallos o los problemas por los que pasan sus subordinados, ¿no? El líder al final tiene que ser humano y conocedor de los miembros de su grupo. Y esto es lo que nos va a llevar al siguiente tema. Hasta ahí hemos llegado. Hasta luego. Dale a like y suscríbete. Por favor, Dios, mata a Rodolfo.